Entonces, vamos a seguir con lo que habíamos visto del bautismo, y como conclusión de la otra parte, digo así: el bautismo es una manifestación pública, visible y voluntaria, y a la vez gozosa de nuestra fe en la obra de Cristo, por la cual resucitamos a una nueva vida para andar en santidad delante de Él. ¿Sí? Eso es el bautismo, básicamente. Es una manifestación pública, visible y voluntaria y gozosa de nuestra fe en la obra redentora de Cristo, por la cual resucitamos a una nueva vida para andar en santidad ante Él. Entonces, hoy quisiera responder 3 preguntas que normalmente se hacen con respecto al bautismo. Y la primera ¿es el bautismo un reemplazo de la circuncisión? Esto es algo que se habla mucho y que muchos creen, y normalmente se lo ve en algunos casos de esa manera. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Es el bautismo un reemplazo de la circuncisión? La respuesta es no. Y voy a explicar por qué. El bautismo y la circuncisión son 2 cosas diferentes. Son 2 cosas diferentes. Nunca en las escrituras se usan ni como sinónimos, ni como equivalentes, ni siquiera alegóricamente para hablar el uno del otro. Una cosa es la circuncisión, otra cosa es el bautismo. Dios habla bien claro acerca de la circuncisión y lo que ésta representa física y espiritualmente. La circuncisión siempre ha sido algo físico con un sentido, con un propósito espiritual, que el mismo Señor se encarga de enseñar. Entonces muestra esa circuncisión física en el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, cuando Dios da este mandamiento, con un propósito espiritual, porque eso muestra la obra soberana de gracia que Dios hace en su pueblo espiritual. Entonces, la circuncisión es un distintivo físico para identificar a un pueblo físico. ¿Sí? Cuando hablamos de la circuncisión hecha con mano en la carne, estamos hablando de un distintivo físico para identificar a un pueblo físico. Ahora, alegóricamente, la circuncisión es un distintivo espiritual para identificar a un pueblo espiritual. Y Dios mismo se encarga de enseñarlo de esta manera, porque Él es el que establece la circuncisión y al mismo tiempo es el que nos da en su palabra el verdadero significado de la circuncisión. O sea, Él mismo nos enseña a interpretar. Siempre tuvo el propósito de distinguir al pueblo de Dios. Entonces vamos a convenir en eso, que la circuncisión siempre tuvo el propósito de distinguir al pueblo de Dios. Por ejemplo, Génesis capítulo 17, versículo 10, Dios hablando con Abraham dice, 17:10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, ahí se establece un pacto con Abraham, Abraham hace esto con Ismael, con Isaac, y así se establece la circuncisión aquí, no en la ley, sino aquí, y luego se ve reflejado también en la ley. Entonces era el distintivo del pueblo terrenal judío, ¿sí? De los descendientes de Abraham. El distintivo era la circuncisión hecha con mano en la carne. Ahora, Dios mismo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, y solamente hago una referencia, el pasaje es extenso, pero vamos a ver esto y lo vemos ahora en el Nuevo Testamento. Fíjense, en Deuteronomio 30, el versículo 6, cuando Dios da la bendición y la maldición, cuando habla de convertirse realmente a Dios, etcétera, etcétera, y le animo a que después pueda leer este pasaje, el versículo 6 dice así, y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, Dios estaba ilustrando
su obra soberana de gracia en el corazón, en el corazón. Por eso Dios mismo le dice al pueblo, miren, esta es la circuncisión hecha con mano en la carne. Esto los tendría que distinguir cuando ustedes cumplen la ley, como Pablo después va a hablar en Romanos 2. La circuncisión sin la ley no aprovecha para nada. Y la incircuncisión con la ley aprovecha. Entonces hay una cuestión que no tiene que ver con la carne, ¿verdad? Entonces Dios dice, como ustedes no van a poder hacer esto, yo voy a circuncidar su corazón para que ustedes vivan, para que ustedes vengan a mí de todo corazón, con toda el alma, y que vivan. Y esto lo confirman los apóstoles cuando vamos a, por ejemplo, Romanos. Romanos capítulo 2. El pasaje que mencionaba recién, pero vamos hasta el 28 y el 29, que dice así. Versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente. Ok, entonces acá nos está enseñando que esta distinción siempre fue para, valga la redundancia, distinguir al pueblo de Dios, al Israel de Dios. Entonces acá Pablo ya con el Evangelio y confirmándole les dice, no es judío el que lo es exteriormente, el que se circuncida en la carne es judío. Sí, pero no estamos hablando de ese pueblo físico, terrenal, que, como dice Mateo 21, le fue quitado el reino para dárselo a otro pueblo que produzca los frutos de él, que es la iglesia, que es el Israel de Dios, que es el verdadero pueblo judío, de donde viene nuestro Señor Jesucristo, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Por qué? Porque solamente Dios ve qué corazón ha sido circuncidado. Solamente Dios conoce a los suyos. El fundamento de eso está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Él circuncida el corazón, con toda el alma, con toda la mente, se vuelve a Dios para vivir, para una nueva vida. Entonces, en el capítulo 2 de Colosenses, también vemos este uso de las dos cosas al mismo tiempo, y vemos que no reemplaza, que es algo que lo muestra de una forma alegórica. Fíjese el 11. En él también, hablando de que estamos completos en Cristo, ¿no? El 9 dice, porque en él habita, en Cristo, corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y el 11 dice, en él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros, escuche cuál es la circuncisión, el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, esta circuncisión espiritual del corazón saca el viejo hombre y nos hace una nueva criatura. Esa es la forma alegórica que Dios ha usado para mostrar la circuncisión del alma, ¿sí? Entonces, esa circuncisión física era esta ilustración. Y fíjense en que dice, sepultados con él en el bautismo, y vimos este pasaje como un uso alegórico del bautismo, no como una ordenanza, sino como un uso alegórico. Recuerden lo que representa ser sepultados completamente, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Ven? Entonces, aquí se habla de la circuncisión de Cristo y también se habla del bautismo como dos cosas diferentes. El bautismo está mostrando esta obra de Cristo. O sea, cuando hablamos del bautismo como ordenanza, lo que hace es mostrar en una forma visible, ¿sí? Voluntaria, gozosa, mostrar esta circuncisión que se hizo en el corazón. Es mostrar la obra de Cristo y cómo fuimos resucitados con Él, pero una cosa no reemplaza a la otra. Entonces no es que antes se circuncidaba al 8º día y ahora hay que bautizar a los niños al 8º día. No, no debe ser así. Ahora, avanzo con esto. El bautismo hace pública la circuncisión del corazón, el nuevo nacimiento, la resurrección espiritual, y esto nos lleva a la segunda pregunta que queremos responder hoy. ¿Cuándo es acepto ante Dios el bautismo? ¿Cuándo es acepto ante Dios el bautismo? No solo el bautismo, sino que cuando hablamos de toda buena obra,
solo es acepta a Dios si es hecha en Cristo. No, no solo el bautismo. Toda obra que nosotros hagamos es acepta delante de Dios únicamente si es hecha en Cristo. O sea, tenemos que convenir en algo, hermanos. Convengamos en calificar el bautismo como una buena obra. ¿Por qué? Porque es revelado por Dios como su voluntad para sus discípulos. Entonces es algo que Dios manda hacer. Entonces, si Dios lo manda hacer y nos da la capacidad de hacerlo, eso es una buena obra. Y nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, el bautismo es una buena obra, es algo que Dios nos mandó a hacer. Y como dice Hebreos 13, 20, 21, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, o sea, Dios, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Ven? Hacer su voluntad es obra buena, es la buena obra, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea que nosotros podemos hacer algo bueno y agradable delante de Dios solamente cuando Dios nos hace aptos, poniéndonos en Cristo y haciendo Cristo la obra a través nuestro, para que la gloria sea solo para Él. O sea que si nosotros no somos salvos, si Dios no ha circuncidado nuestro corazón, si Dios no nos ha salvado y Cristo no mora en nosotros por su Espíritu, no tenemos ninguna capacidad para hacer una buena obra. Estamos reprobados delante de Dios. En Cristo y solo en Él somos aceptos, solamente en Cristo somos aceptos delante de Dios en el amado, solamente en Él. Entonces somos aceptos y aprobados delante de Dios. Fuera de Él estamos reprobados. Entonces, como dice 2 Corintios 13:5, que debemos examinarnos si estamos en la fe o no sabemos que estamos reprobados a menos que Jesucristo esté en nosotros. Si Jesucristo no está en nosotros, nosotros estamos reprobados delante de Dios. O sea, no podemos hacer lo que Dios manda, comprobar su voluntad y ponerla por obra, porque sin Cristo estamos reprobados. Y otro texto que también se mencionaba en la enseñanza, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Se están diciendo que conocen a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Cómo? Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, no porque diga que es cristiano, es cristiano. Y aunque esté en una iglesia, como es el caso de Tito 1, pueden estar haciendo las cosas por religión y no ser una buena obra, aunque moralmente sean aceptables y sean buenas prácticas en la iglesia, y aún sean mandamientos del Señor, pero sin Cristo está reprobado. Concluimos pues que el bautismo es acepto ante Dios únicamente cuando es hecho en Cristo. O sea, solamente después que Dios en su soberana gracia circuncida nuestro corazón, poniéndonos en Cristo por la obra del Espíritu Santo, las buenas obras que podamos hacer son aceptas ante Él. Y esto nos lleva a la conclusión final y afirmamos enfáticamente: no existe el rebautismo. No existe. Es un invento religioso. El rebautismo no existe, no hay ninguna razón válida, bíblicamente hablando, para que alguien se bautice 2 veces. Ahora, cuando hablo de que alguien se bautice 2 veces, estoy hablando del bautismo bíblico que acabo de describir. El bautismo que es hecho únicamente en Cristo, conociendo al Señor como una buena obra, porque es el altar el que santifica la ofrenda, porque estamos en Cristo. Entonces, una vez que estamos en Cristo, el bautismo es aceptable delante de Dios y ese es el único bautismo válido que existe. Por eso no hay rebautismo. ¿Por qué? Porque si alguien se bautiza sin Cristo, no es acepto ante Dios. Entonces no estamos hablando de un bautismo, estamos hablando simplemente de un pecador mojado, no de un discípulo bautizado. Los que se bautizan son los discípulos, y los discípulos son hechos por Cristo, a través de su obra soberana de gracia. Entonces, ese es el único bautismo válido, el que se hace en Cristo, por Cristo y delante del Señor, siendo acepto por Dios como una buena obra. Por ejemplo, en Hechos 8 encontramos a Simón, el que se bautizó después de escuchar a Felipe,
escuchó el evangelio que predicaba Felipe y se bautizó, y unos textos después Pedro le dice, en hiel de amargura y prisión de maldad veo que está. O sea, él se bautizó, pero no era un hijo de Dios. Ese no es un bautismo válido. De hecho, Simón se apartó totalmente del Señor y la historia nos cuenta que hasta fundó una secta llamada los Simonitas, que en algunos casos hasta hoy se sigue practicando. Ahora, los discípulos de Éfeso, en Hechos 19, cuando Pablo llega a Éfeso y les dice si habían recibido el Espíritu Santo, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Bueno, ¿en qué fueron bautizados? Bueno, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Nada más que eso. O sea, ¿no saben del que viene después? Entonces ahí Pablo, y lo pueden ver en Hechos 19, les enseña acerca de Cristo. Les dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, ¿no? Llevando a creer, a pensar en aquel que vendría después de él. O sea, para poner los ojos en Cristo. Les anuncia el Evangelio de Cristo, les habla de Cristo como el Redentor, y al oír esto ellos creyeron y entonces se bautizaron en el nombre del Señor. Se bautizaron en el nombre del Señor. Lo habían hecho sin conocer a quien venía después, y luego de oír el Evangelio de Jesucristo, fueron bautizados en su nombre. Hermanos, no hubo rebautismo, sino que hubo bautismo. Un bautismo acepto delante de Dios. No existe de ninguna manera el bautismo denominacional. Como, ¿vos de dónde venís? No, yo vengo de tal iglesia. Bueno, si querés ser bautista, te tenés que bautizar otra vez. No existe. No, ese es el punto. Ahora, si usted viene y dice, yo vengo de otra iglesia, ¿verdad? Bien, soy un hermano de la fe. Bien, bienvenido en medio nuestro. Qué bueno que podemos compartir a Cristo. Y en el andar, usted dice, hey, me di cuenta que yo no era salvo. Me di cuenta que el Señor me salvó. Que el Señor... Bueno, ¿qué importa lo que hiciste antes? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tienes que bautizarte en el nombre del Señor. No es un rebautismo, es el bautismo. Es aquel bautismo que va a ser acepto delante de Dios y que va a honrar al Señor y el que Cristo nos mandó a hacer. Amén. Así que espero que esto aclare. Seguramente pueden surgir más preguntas o otras cosas. Si las tiene, entonces después las comparte y podemos hacer una tercera parte si es necesario. Amén. Vamos ahora. Gracias, Señor, por Cristo, por su obra perfecta de gracia. Y gracias, Padre, porque todo lo que nos has dado en tu palabra y en tus mandamientos, en tus ordenanzas, debe ser hecho para darte la gloria a ti. Gracias, Padre, porque tú eres el que nos ha dado la capacidad para hacerlo, el que nos hace aptos. Y queremos hacer las cosas en tu nombre, por tu poder, por tu gracia, para que en todo solamente tú seas glorificado. No como un mérito humano, sino como una obra de gracia hecha por tu poder y en forma eterna para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.